Muy bien, vamos a reiniciar con el tema de la doctora Iliana, el ABC del COVID. Hola, buenas tardes compañeros. El día de hoy voy a darles el tema del ABC del COVID. Y bueno, vamos a hacer un enfoque principalmente en lo que son pacientes ambulatorios. Esta clase está siendo pensada pues todos los compañeros que ahorita están estudiando apenas la carrera de medicina, compañeros pasantes y compañeros médicos generales que están a lo mejor trabajando en consulta y que les llegan pacientes con COVID. Vamos a dejar de lado lo que es el tratamiento ambulatorio y vamos a enfocarnos en pues, preguntas frecuentes sobre pacientes ambulatorios y sobre el uso de las vacunas. Esta es la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Vamos a iniciar hablando un poco de generalidades sobre el virus, su forma de transmisión, las manifestaciones clínicas, su diagnóstico y tratamiento, y al último hablaremos de estrategias de prevención y vacunación. En cuanto al virus, este fue designado como SARS-CoV-2. Inicialmente, a finales de 2019, fue cuando fue identificado por primera vez. Se identificó este nuevo coronavirus que estaba causando neumonías atípicas en la región de Wuhan, China. Posteriormente, para febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud la designó ya como una enfermedad, y a la enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2 se le designó como COVID-19. Entonces, aquí para entender un poquito esto de los términos que son diferentes. El virus es virus SARS-CoV-2 y la enfermedad, ya como tal, ya sea desde su cuadro leve hasta el grave, la designamos como enfermedad por COVID, enfermedad COVID-19. Y bueno, aquí a su mano izquierda, si ustedes están viendo la pantalla de enfrente, tenemos un pequeño esquema de cómo es este virus. En general, tiene varias proteínas que están en su superficie, desde la proteína spike o proteína pico, las proteínas de membrana y la envoltura. Todo esto va a estar envolviendo, como su nombre lo dice, a lo que es el ARN, que es en sí lo que va a hacer que el virus se pueda replicar y causar la enfermedad. Pero pues es importante saber de estas proteínas que tenemos en la superficie, ya que van a ser bastante importantes para cómo ingresa el virus hacia las células del hospedero y cómo estas también nos van a ayudar para las pruebas diagnósticas y para las vacunas. Es un virus, como ya les mencioné, que tiene ARN y está envuelto. Es un beta coronavirus del mismo subgénero del SARS, que también hace algunos años, como alrededor de 2006, también causó problemas respiratorios en China. Y pues es importante saber también que en el huésped, la proteína, o más bien el receptor que le va a dar entrada a este virus a las células, es el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. Si recordamos, pues es un target también, un lugar donde también se van a unir los fármacos que utilizamos para controlar la presión arterial. Y pues también reconocer que conforme se ha ido dando el tiempo de la pandemia, el virus también ha estado mutando. Esto debido a cambios en sus proteínas para poder continuar propagándose. Tenemos aquí un pequeño esquema. Si vemos la parte superior, tenemos el virus, que como les decía, estas partecitas rojas son las proteínas pico. Estas se van a unir al receptor en la célula del hospedero, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto va a generar que el virus, por acá abajo, déjenme pongo un pequeño apuntador,
El virus acá abajo va posterior a haberse ligado la proteína spike con el receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina, va a dar entrada al virus como tal y va a liberar el ARN, que con los materiales de la célula del hospedero va a poder completar su proceso de transcripción y translación y así poder replicarse y comenzar a liberar más virus al resto de la circulación del hospedero. En cuanto a las variantes, como les decía, pues ha estado mutando este virus. Son diferentes, pero las más importantes y las que más hemos escuchado son estas 5. La primera que se vio fue la variante alfa. Esta se vio a finales de 2020 y era la que, previo a la variante delta, causaba mayor severidad de la enfermedad. Bastante cuadros de neumonía grave. Sin embargo, también esto está un poco sesgado, ya que esta variante estuvo previo al advenimiento de toda la vacunación que vimos posteriormente. Posteriormente tuvimos las variantes beta y gamma, que cobraron también importancia. Sin embargo, estas no fueron dominantes de forma global, entonces no escuchamos tanto de ellas. Posteriormente, lo que es la variante delta y omicron, que la delta fue a finales de diciembre de 2020, fue la más prevalente posterior a alfa y previa a omicron. Sin embargo, a diferencia de omicron, lo que es la variante delta, sí nos causaba una enfermedad más severa. En cuanto a la variante omicron, esta fue detectada hasta finales de noviembre del año pasado y las características de esta variante es que tiende a replicarse más que sus variantes previas. Hay un mayor riesgo de reinfección al corto tiempo de haberse enfermado, pero contrario a las variantes previas que causaban una enfermedad más severa, esta se ha visto asociada a una enfermedad menos grave, es decir, tenemos menos riesgo de que si nos llega a dar la variante Omicron, hay un menor riesgo de que tengamos una enfermedad severa que requiera hospitalización. En cuanto a la transmisión, tenemos diferentes formas. Principalmente la que hemos visto que más problemas ha dado es la transmisión persona a persona. Esta se describe que se da gracias a un contacto cercano entre 1.5 a 2 metros, es la cercanía. Era lo que hablábamos durante toda la pandemia, lo de la sana distancia, que es alrededor de 1,5 metros. Entonces, si estamos a menos de 1,5 metros de una persona que probablemente pueda traer el virus consigo, pues estamos a un mayor riesgo de poder contagiarnos nosotros. Esto se da gracias a que la persona infectada, al estar cerca de otras, tos, estornuda o habla, y el hospedero, la nueva persona que se va a infectar, inhala las partículas infectantes con el virus, entran en contacto con mucosas como nariz, ojos, boca, y pues esto nos va a hacer que el virus siga propagándose. Es importante reconocer que pues toda esta transmisión se hace vía aérea. Generalmente a mayores distancias pues hay menor riesgo de que haya transmisión. Sin embargo, en espacios que son mal ventilados, que están cerrados, que hay una congregación alta de personas, el virus tiende a permanecer en el aire y puede viajar a más distancia. No es el modo principal de transmisión, pero es importante considerarlo, sobre todo, como les mencionaba, en espacios mal ventilados y cerrados, puede ser cines, salones de eventos, salones de clases, etcétera. Otras vías en las que se ha visto que se ha aislado el virus es sangre, heces, secreciones oculares y semen. Sin embargo, la evidencia no es concluyente sobre si estas secreciones también nos pueden llegar a dar como tal la enfermedad por el SARS-CoV-2. Entonces, estas no son vías primarias, no hay suficiente información sobre estas vías de transmisión, entonces principalmente es vía aérea y contacto persona a persona, sobre todo contactos cercanos. En cuanto al periodo de transmisión, es importante saber que la incubación del virus generalmente se da de 4 a 5 días posterior a la exposición al virus y que el tiempo, o más bien el pico donde se da la transmisión del virus es 2 días previos a que desarrollemos síntomas y 1 posterior a haberlos desarrollado. La transmisión va disminuyendo conforme pasan los días con la enfermedad. Generalmente después de los 7 días es raro que alguien sea infeccioso, que alguien pueda transmitir la enfermedad, pero hay veces que todavía las pruebas siguen saliendo positivas, pero ya la cantidad de virus que está expidiendo el paciente pues es menor. Entonces, posterior a los 7 días ya podemos regresar a lo que son las actividades cotidianas.
En cuanto a la variante Omicron, raramente hemos detectado que esté presente positivo posterior a 10 días. Y como les mencionaba, el paciente puede todavía llegar a ser positivo en las pruebas moleculares sin ser infeccioso, ya que va disminuyendo la cantidad de virus y su poder de infección. Y pues el riesgo de transmisión va a ser menor en asintomáticos. En cuanto al riesgo de transmisión, pues es también importante saber que pues va a depender de la ventilación del lugar, como les mencionaba, la cantidad de personas que estén alrededor. Generalmente se había estado estudiando cuál era el riesgo, sobre todo si el virus se encontraba en superficies, qué hacíamos con esto. Al principio de la pandemia había bastante pues miedo ante esta situación y era cuando empezábamos a limpiar todo con cloro, las cosas del súper, etcétera. Pero se ha visto que la estrategia principal con superficies pues es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque como les decía, si en nuestras manos se encuentra el virus y luego lo llevamos a mucosas, principalmente ojos, boca, nariz, ahí sí hay un riesgo de infección. Pero si lavamos las manos y posteriormente tocamos las superficies, pues no va a haber este riesgo de transmisión. Entonces, principalmente más que estar limpiando constantemente superficies, que sí debería haber una higiene, sobre todo en lugares donde hay una alta congregación de personas como hospitales, asilos, orfanatos, etcétera. No tampoco debemos de caer en el pánico de estar limpiando todo constantemente con cloro. Basta con tener una higiene importante y de buena calidad de manos. En cuanto a otros contextos, en lugares cerrados, se ha visto, por ejemplo, que en vuelos alrededor de 10 horas, las personas que se encuentran alrededor de alguien que presentaba la infección por el SARS-CoV-2, pues son los que más frecuentemente se infectaban. Entonces, alrededor de un 60% de los pacientes en un radio de 1.5 metros del paciente que estaba infectado, pues resultan infectados posterior a esta exposición de alrededor de vuelos de 10 horas. Entonces, ¿cuál es la estrategia que podemos realizar aquí para prevenir esto? Número 1, pues continuar con el lavado de manos y 2, utilizar lo que son mascarillas, lo que son los cubrebocas. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Y aunque en espacios abiertos, como hay mejor ventilación, suele haber menor congregación de personas, el riesgo de que uno pueda quedar infectado como quiera es viable. Entonces, a pesar de que estemos en lugares abiertos, podemos llegar a infectarnos, sí. Entonces, lo que podemos hacer es continuar el uso de cubrebocas o pues mantener la distancia que pues ha estado establecida como la sana distancia entre 1.5 a 2 metros. Lugares de especial riesgo, especial importancia para riesgo de transmisión, pues son asilos, orfanatos, como les decía, lugares donde quedan refugiados de guerra o refugiados migrantes, también hospitales. Entonces, estos lugares hay que poner especial atención, sobre todo si hay un paciente que tiene síntomas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues el cuadro inicial generalmente puede ser o asintomático o sintomático. Si es asintomático, pues generalmente no vamos a ver nada en el paciente. A veces pueden tener solamente una tos ligera, pero pues esto ya requería un poco más en un paciente sintomático. Los síntomas que ya da como tal, pues es como les mencionaba, puede ser tos, fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea. Esto que está aquí arriba que les mencioné son los más frecuentes. También podemos llegar a tener otros datos de cuadro de vías respiratorias superiores como disnea, rinorrea. Disnea pues ya un poco más importante en reposo o al hacer actividades más leves, ya nos habla de involucro de vías respiratorias inferiores. También podemos tener manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómito, algo de dolor abdominal, diarrea, y ya manifestaciones un poco más atípicas, pero que pues se han documentado bastante bien en COVID-19, es la anosmia, la ageusia y la fatiga. Hay que recordar que esta enfermedad hemos visto que principalmente se identificó como una neumonía, como un cuadro de vías respiratorias, pero es un espectro. Esto nos puede dar desde cuadros leves hasta pacientes que estén críticamente enfermos que pueden llegar a tener diferentes manifestaciones en todos los sistemas. Entonces, es una enfermedad multisistémica que representa un espectro bastante amplio.
En cuanto a la gravedad, pues podemos tener un cuadro leve, pacientes que o son asintomáticos o que tienen síntomas pues, de un resfriado prácticamente común, que no pasan ninguna complicación. Sin embargo, si los pacientes continúan con síntomas por más de 5 días o presentan deterioro, presentándose disnea, ya monitorizándose, tienen datos de hipoxia, o ya realizando una radiografía de tórax vemos un involucro mayor al 50%, ya lo podemos catalogar como una enfermedad grave. Y una enfermedad crítica la catalogamos como aquellos pacientes que ya tienen datos de insuficiencia respiratoria, aquellos que van a requerir ventilación mecánica invasiva o apoyo con puntas nasales de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva. También aquellos pacientes que ya tienen datos de choque, sea séptico, hipovolémico, cardíaco, todos los tipos de choque ya se catalogan como enfermedad crítica o como tal lo que es la falla multiorgánica. Sin embargo, aunque vemos que pues sí puede llegar a causar una enfermedad bastante crítica y que durante las primeras fases de la pandemia y previo a la vacunación tendíamos a hablar mucho de esto porque había bastantes hospitalizados, la tasa de mortalidad no es en general tan alta, es de un 12%. Entonces, pues esta tasa fue la más alta registrada. Ya posteriormente con las vacunas, pues esto esperemos que siga disminuyendo. Pero es importante poner un asterisco, tener bastante a la vista a aquellos pacientes que enferman de COVID, que dan positivos para COVID, qué características nos pueden llevar a que posteriormente, aunque empiecen con un cuadro leve o prácticamente asintomáticos, a quienes debemos de vigilar porque pueden llegar a ponerse graves, son a todos aquellos pacientes que tienen más de 65 años, que ya tienen datos de alguna neumopatía crónica como lo es asma, enfermedad como EPOC, tuberculosis, pacientes que ya tienen una cardiopatía, hepatopatía crónica, pacientes diabéticos, pacientes que están inmunosuprimidos por alguna inmunodeficiencia primaria o porque utilizan inmunosupresores, o aquellos que utilizan corticosteroides de forma crónica. También especial atención a pacientes embarazadas, aquellos con obesidad o sedentarismo. Todos ellos, pues si les llega un paciente así positivo que tiene COVID, pues hablarles de que presentan un factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave y que tienen que estar atentos a si desarrollan datos como disnea o alteraciones del estado mental, etc. Mayor riesgo también, sobre todo en nuestra población, porque se ha visto en los estudios en las grandes cortes que pacientes hispanos, hombres, tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave y también aquellos de raza negra. ¿Qué laboratorios podemos pedir también para ver el pronóstico del paciente o ver si pueden llegar a desarrollar una enfermedad severa? Si tenemos un paciente que le pedimos dímero D y sale arriba de 1000, si pedimos una proteína C reactiva y sale arriba de 100, si una LDH arriba de 245, si presenta troponinas 2 veces el límite superior normal, una ferritina arriba de 500 o una CPK arriba de 2 veces el límite superior, podría llegar a desarrollar una enfermedad severa, entonces para estar un poco más alertas con estos pacientes, o incluso aquellos pacientes que presentan una disminución de la cuenta absoluta de linfocitos, aquellos que tengan menor a 800 por microlitro, pues ya debemos de estar un poco más alertas. En cuanto a las complicaciones, la principal y la que siempre hemos hablado más, pues es la insuficiencia respiratoria. Estos pacientes pueden llegar a desarrollar lo que es un SIRA, que es la complicación más frecuente y la mayor, y se da alrededor de los 7 a 8 días del inicio de los síntomas. Pero también podemos tener complicaciones a nivel de otros sistemas, como es el cardiovascular. Pueden llegar a presentar infartos, arritmias o insuficiencia cardíaca. Todas estas complicaciones, recordar que pueden ser gracias a la inflamación sistémica importante que causa el COVID, que pues como les mencionaba previamente, cuando hay la unión de las proteínas Spike con la enzima, con el receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina, aparte de unirse y poder dar entrada al virus adentro de la célula, empiezan a dar una cascada de liberación de citocinas, lo cual nos puede dar, si no se controla, pues estas complicaciones. También se ha asociado a un aumento de casos de tromboembolismo, tanto venoso periférico como embolismo pulmonar, pero esto se da principalmente en pacientes que están internados en la UCI y se ha dado una incidencia de alrededor de 10 al 40%. La respuesta inflamatoria severa también se da, como les mencionaba, siempre se da en COVID, pero la severa es cuando no hay una
detención de la liberación de citocinas y pues esto nos puede llegar a dar lo que es el síndrome de liberación de citocinas o un Guillain-Barré que se presentan alrededor de 5 a 10 días posterior al inicio de los síntomas. También importante recordar que durante todo esto y principalmente en pacientes que están hospitalizados pueden llegar a tener una sobreinfección, sobre todo con agentes como lo son la Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, Staph aureus o Acinetobacter. En cuanto a la recuperación y secuelas, probablemente ya hayan escuchado un poco de esto, pero hay pacientes que, si bien se recuperan completamente al íntegro, hay otros pacientes que incluso meses o años después han seguido con problemas. Esto se llama long COVID, que aún está en estudio, pero en general se ha visto que las manifestaciones neurológicas son las que más problemas causan a los pacientes. Pueden llegar a tener cefaleas ya crónicas, lo de brain fog, o es que prácticamente no pueden volver a hacer sus actividades normalmente, tienen dificultades cognitivas, tienen olvidos, tienen problemas para retener información nueva o incluso pueden llegar a tener eventos vasculares de tipo isquémico a nivel cerebral. Pueden quedar con problemas de gusto o con la anosmia propiamente. A nivel pulmonar, pues pueden quedar con tos crónica o disnea, que esto puede llegar a requerir terapia ya de forma ambulatoria. A nivel cardíaco podemos quedar con algo de insuficiencia cardíaca, dependiendo de si el paciente pues, sufre alguna arritmia o algún tipo de miocarditis secundario a la infección. A nivel de piel pueden llegar a quedar algo de rash y a nivel renal pueden llegar a quedar con algo de lesión renal, tanto aguda, pero también se eleva el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. En cuanto a los hallazgos a nivel de radiografía, es importante recordar que los pacientes que tienen COVID, sobre todo leve o que son asintomáticos, no es mandatorio solicitar una radiografía de tórax. No a todos los pacientes que tengan COVID les vamos a pedir una radiografía de tórax. Solamente los pacientes que vemos que sus síntomas han estado empeorando, que presentan una disnea importante y que no desaturan, porque importante, si ya empezamos con desaturaciones, hay que mandarlos a urgencias, pero si todavía no desaturan, la disnea es importante, podemos solicitar una radiografía de tórax. Aquí arriba en verde podemos ver ejemplos de radiografías que son normales. Voy a dar un poco de acercamiento. Estas radiografías pues vemos silueta cardíaca bien, campos pulmonares sin ningún infiltrado, pero ya posteriormente aquí en azul vemos casos de pacientes que tienen datos de neumonía, ya que pues el COVID a nivel pulmonar te puede dar una neumonía, pero es importante recordar que el COVID también actúa de formas no típicas, entonces nos puede dar hallazgos de una neumonía atípica que se caracteriza por infiltrados reticulares, principalmente bilaterales y periféricos, aunque sí también se ha dado que sean periliares. Vemos aquí en rojo algunas radiografías de pacientes con COVID, que vemos que pues sí se ven, por decirlo burdamente, pues se ven bastante feas. Tenemos infiltrados que son bilaterales, que ocupan de forma importante ambos pulmones, y que en ocasiones, aquí en esta tercera imagen, pues vemos que ya pueden empezar incluso a consolidar. Entonces pueden empezar como infiltrados intersticiales y posteriormente irse consolidando. Entonces, tanto infiltrados reticulares, reticulonodulares o consolidaciones pueden ser parte de los hallazgos que encontremos en una radiografía de pacientes con COVID. En cuanto al derrame pleural, también se puede encontrar. Sin embargo, esto solamente se ha visto en alrededor del 3% de los pacientes que desarrollan neumonía por COVID. De forma temprana, los pacientes aquí en esta imagen del lado izquierdo, vemos que pueden tener los hallazgos que les mencionaba, el infiltrado reticular o incluso pueden no tener ni una sola manifestación, pero si tienen datos como comorbilidades, edad avanzada, pueden llegar a empeorar y presentarse como la radiografía que tenemos acá a la derecha, que ya tienen opacidades difusas, prácticamente un pulmón blanco, ya que la inflamación es importante y ya el infiltrado reticular tiende a consolidar y ya nos dan datos un poco más de CIRA o de falla respiratoria.
Y pues aquí son un poco más de radiografías que nos hablan de los hallazgos en COVID, de neumonía por COVID. Aquí en esta primera, pues vemos los infiltrados reticulares, aquí señalados por las flechas, que son bilaterales, difusos y principalmente periféricos. Aquí en la C tenemos otra forma de infiltrados por el COVID, que también les mencionaba, pueden ser periliares. Y en la D, nuevamente vemos el infiltrado reticular, principalmente en regiones periféricas. En la tomografía de tórax también podemos encontrar un poco más de cosas. Incluso en una radiografía pueden pasar desapercibidas cosas que vemos con la TAC. Aquí en la TAC vemos que sí hay datos de vidrio esmerilado, pero a nivel de la radiografía no lo observamos muy bien, porque recordemos, a veces la radiografía no es la mejor técnica, no se tomó con las mejores condiciones, pero solamente tomar la tomografía en casos de pacientes que están hospitalizados y que no han tenido mejoría. Entonces, no hacerlo de forma rutinaria, no pedirle a todos los pacientes que vemos con COVID una tomografía de tórax, solamente pacientes que han empeorado de forma sustancial, que no han tenido mejoría o que están hospitalizados. Y pues de los hallazgos que podemos encontrar, aquí en esta primera imagen podemos ver lo que es el vidrio esmerilado en región periférica, aquí en esta otra también. Y ya un poquito más avanzado, cuando ya tenemos engrosamiento de las paredes, ya se transforma no solo en vidrio esmerilado, sino tenemos la conjunción del vidrio esmerilado con el engrosamiento de los septos. Esto se le llama crazy paving y es también un hallazgo común en las tomografías de tórax de pacientes con COVID-19. En cuanto al diagnóstico, ¿a quién le voy a iniciar el abordaje? La sospecha clínica es lo inicial, sobre todo ahorita todavía que estamos en pandemia, pues todo paciente que desarrolla fiebre y o síntomas respiratorios, problemas de disgeusia, geusia, anosmia, pues mandarlos a que se hagan una prueba. Entonces, ¿qué prueba le voy a pedir? Ahorita el estándar de oro sigue siendo la PCR. Entonces, si el paciente tiene los recursos o estamos en un lugar que tenemos los recursos, podemos llegar a hacerlo. Si estamos en un lugar de recursos limitados, priorizar. ¿A quiénes les vamos a hacer la prueba? Aquellos pacientes que están enfermamente críticos, sobre todo con falla respiratoria, aquellos que están en la UCI, pacientes que tienen ya datos de enfermedades respiratorias bajas y que tuvieron un contacto 14 días previos con alguien positivos, pacientes que están inmunosuprimidos o tienen enfermedades crónicas, las que les mencionaba previamente, o pacientes que son trabajadores de la salud. Ellos son los que vamos a priorizar hacerles la prueba. Si tenemos pacientes que son asintomáticos y queremos hacerles una prueba, recordar que el rendimiento pues va a mejorar conforme haya pasado el tiempo de exposición o la cantidad de síntomas. Entonces, pacientes que están asintomáticos, si tuvieron contacto con alguien positivo, hay que realizarla 5 días posterior a la exposición y sobre todo en lugares que están hacinados, como son asilos, orfanatos, donde hay refugiados de guerra. Si alguien empieza con síntomas, ahí sí vale bastante la pena tamizar a aquellos que están asintomáticos. También hay que hacerlo como tamizaje en hospitales que tienen una prevalencia elevada de COVID-19 en la comunidad. Previo a una cirugía o procedimientos con alta aerolización, como son las broncoscopías, hay que hacer esta prueba 48 a 72 horas previas. O pacientes que se van a trasplantar o que van a iniciar un manejo inmunosupresor o quimioterapia, hay que realizarles una prueba de COVID previo a realizarse estos tratamientos. Como les mencionaba, el estándar de oro es la PCR con transcriptasa reversa, pero si tenemos dinero o recursos limitados, pues lo que vamos a hacer son las pruebas de antígeno, que el problema es que tienen menor sensibilidad. Entonces, si llegan a estar negativas, pero tenemos una sospecha clínica alta, pues sería o repetir esta misma si es que no tenemos los recursos, o si los tenemos, pues ya enviarlo a que se haga una PCR. Las muestras ideales son de hisopado nasofaringio, hisopado nasal anterior o combinación de naso-orofaringio. No se recomienda que se hagan pruebas de hisopado oral de forma aislada. Y lo mejor, lo ideal es que se realice esta prueba por un profesional de la salud. Hay muchos kits caseros, pero esto va a bajar el rendimiento de nuestra prueba.
Y de forma importante también surgieron mucho la recomendación, o bueno, más bien mucha gente de forma ambulatoria recomendaba hacerse pruebas serológicas, que son los anticuerpos IgG e IgM en pacientes, que sí para ver si habían tenido la infección o que si seguían siendo infecciosos. Estas actualmente no hay una recomendación sólida, no hay pruebas que nos digan que esto se deba hacer de forma rutinaria. Y solamente las guías, principalmente de la ITSA, recomiendan que se hagan en los primeros 14 días del diagnóstico, esto no se haga, que se haga una IgG hasta 3 semanas posterior al inicio de los síntomas y solamente para fines de investigación o epidemiológicos. Realmente entonces, pues pruebas serológicas que no se hagan, pruebas de antígeno que se hagan para pacientes en lugares con recursos limitados y pues prueba de estándar de oro, la PCR. Y bueno, aquí un pequeño diagrama. Entonces, como les mencionaba, pacientes que están sintomáticos y que tenemos una sospecha alta para COVID, pues realizarles su PCR. Y aquellos pacientes que están también hospitalizados con una alta sospecha, pues también PCR. Si como quiera continúa la sospecha, hay que repetir la prueba aunque haya salido negativo. Si están hospitalizados o ya están intubados, pues repetirla con una prueba que involucre muestra del tracto inferior. Y si tenemos pacientes que están sintomáticos, pero la sospecha para COVID es baja y sale negativo, pues ya no es necesario repetir la prueba. Pacientes asintomáticos, los que les mencionaba previamente, pues sí realizar la RT-PCR. En cuanto al tratamiento, pues va a depender del riesgo que hayamos calculado. Si tenemos clínica que es leve, leve es aquellos pacientes que no tienen disnea o que tienen una disnea leve que no interfiere con sus actividades de la vida diaria, pues podemos manejarlos de forma ambulatoria. Los pacientes que tienen una enfermedad moderada son aquellos que tienen una disnea que les limita sus actividades de la vida diaria, pero actividades un poco extenuantes como subir pisos, preparar alimentos, barrer, trapear. Estos de forma individualizada hay que valorarlos, hay que verlos en la consulta previa a decidir si el tratamiento debe o no ser ambulatorio. Y ya pacientes que tienen una enfermedad severa, aquellos que tienen disnea en reposo, dificultad para hablar, que ya no pueden hacer sus actividades de la vida básica como ir al baño, comer, vestirse, todos esos pacientes hay que referirlos a una unidad hospitalaria, ya sea para valoración o ya si está pues bastante severo, que estén desaturando, pues inmediatamente urgencias para su hospitalización inmediata. El oxímetro pues fue un apoyo bastante importante durante la pandemia. Generalmente recomendábamos a todos los pacientes y seguimos recomendando que se tenga uno en casa por si hay alguien enfermo, sobre todo porque si ya veíamos que el paciente su saturación bajaba de 94%, pues lo referíamos a que fueran al hospital o a una clínica. Sin embargo, es importante recordar que lo que nos marca este aparatito no es realmente la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre, no nos da la saturación de oxígeno en sangre, sino que nos da la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Entonces, esto se puede ver, digamos, truqueada por cosas como pacientes que están anémicos, pues vamos a tener una lectura incorrecta, pacientes que sus extremidades están hipoperfundidas, de igual forma no vamos a tener una lectura correcta. Lo ideal es pacientes que tengan una buena perfusión, que no tengan datos de anemia, pues sí es un aparato relativamente confiable. De igual forma aquí tenemos esta tabla donde vemos que la relación de la saturación, pacientes que tienen 100% de saturación de oxígeno, tienen una presión de oxígeno en sangre de 677, pero va disminuyendo incluso con decrementos leves de la saturación, llegando a tener pacientes con una saturación de 95%. Esto va a referir una cantidad de oxígeno de 80 en sangre. Entonces aquí ya es importante porque ya son pacientes que tenemos que van a estar hipoxémicos. Entonces, por esta cuestión, por esta tablita, es que se refería o se recomendaba que aquellos pacientes que bajara su saturación de 95, 94%, pues fueran al hospital. Pero yo creo que ahorita que ya no hay una saturación hospitalaria importante, desde que empieza a caer la saturación de 97%, deberíamos de recomendar que vayan los pacientes a una valoración cara a cara. Si mi paciente tiene un COVID leve que les mencionaba, solamente tiene tos, tiene síntomas de un resfriado común y no tiene disnea, lo ideal es tratamiento sintomático, es decir, si el paciente tiene datos de rinorrea, pues darle algún antihistamínico, loratadina, clorfenamina, si tiene tos, podemos dejar benzonatato, dropropicina.
pero no dar de forma ambulatoria ninguno de estos medicamentos. Ninguno de estos está indicado, lo que es la hidroxicloroquina, acitromicina, antivirales como lopinavir, ritonavir, corticosteroides están prohibidísimos que los den en enfermedad leve. Esto solamente nos va a empeorar el pronóstico del paciente. Tampoco dar esteroides inhalados. Por mucho tiempo también se estudió lo que es el plasma convaleciente, pero ahorita no hay resultados que sean concluyentes que nos hagan recomendarlo. La famotidina y la ivermectina, que claro que tampoco la vamos a dar. Entonces, no dar ninguno de estos tratamientos, solamente dar tratamiento sintomático, estarle recordando al paciente que se esté monitorizando, que esté con su oxímetro y que ante cualquier cosa que él note dolor precordial, dolor en pecho, disminución de saturación o algún síntoma atípico, pues que vaya inmediatamente a un servicio de emergencias a que sea valorado por un médico de guardia. Otras opciones que han estado aprobadas últimamente por la CDC, la OMS y la ITSA para tratamiento ambulatorio son el monupiravir, el nirmatrelvir, ritonavir y remdesivir. Estos 3 medicamentos están actualmente autorizados. Sin embargo, no hay mucha disponibilidad aquí en México. Solamente se los voy a mencionar rápidamente para que sepan que existen y que si su paciente tiene los recursos económicos y están en algún lugar que sí haya de estos medicamentos, pueden recetarlos. El monupiravir es un análogo nucleósido, se da en pacientes que tienen riesgo de complicaciones, un cuadro leve a moderado con riesgo de complicaciones como diabetes, enfermedad renal. Podemos dar una dosis de 800 miligramos por 5 días, pero se deben iniciar dentro de los primeros 5 días de iniciados los síntomas. Y este está contraindicado completamente durante el embarazo. El nirmatrelvir combinado con ritonavir son inhibidores ambos de proteasa orales, principalmente también en pacientes que tienen riesgo de progresión de enfermedad severa. El principal problema con este medicamento es que tiene que ser parenteral, es decir, intravenoso. Damos una primera dosis de 300 miligramos, 300 miligramos más 100 miligramos, perdónenme, este no es el intravenoso, este es el que sí es oral. El remdesivir es el que es intravenoso. Pero este que sí es oral, damos una tableta que viene combinada con 300 y 100 miligramos, 2 veces al día por 5 días, pero se realiza un ajuste renal. Y el remdesivir, este es el que es problemático, ya que debemos de darlo de forma intrahospitalaria porque se da vía intravenosa, es un análogo nucleósido que nos va a inhibir la polimerasa del SARS-CoV-2 y damos una primera dosis día 1 de 200 miligramos seguido por 2 días de 100 miligramos cada día. Y ya en cuanto a la prevención, hablaremos un poquito y de forma sintetizada de las vacunas. Las que más hemos escuchado pues es la AstraZeneca, la Moderna y la Pfizer. Estas 3, solamente 2 están autorizadas en Estados Unidos, lo que es Moderna y Pfizer. Otra que está autorizada en Estados Unidos por la FDA y por la CDC es la de Johnson & Johnson. En cuanto a la de Pfizer, es la que se ha visto que tiene mayor efectividad. ¿Y a qué nos referimos cuando una vacuna es efectiva? Es que el porcentaje de pacientes que se llegan a infectar con COVID es menor, es decir, que presentan menos casos en aquellos que están vacunados contra los que no están vacunados. Entonces, mayor efectividad es la de Pfizer. Esta pues se ha recomendado que sean 2 dosis, que las dosis estén separadas por 21 días, la primera y la segunda dosis. La tercera dosis, que ya es un booster, la podemos dar a los 60 días de haber completado el primer esquema. Y el booster, lo vamos a recomendar, la cuarta dosis como tal, hablando de eso, solamente en aquellos pacientes que cumplen las características de tener alguna condición que los inmunosuprima o que sean arriba de 50 años. Y esta es una vacuna de RNA. Otra vacuna de RNA es la de Moderna, que también son 2 dosis. Las dosis las vamos a separar, la 1 y la 2, por 28 días. Tiene una buena eficacia, el 95%, también es de ARN. También podemos dar una tercera dosis, pero esta solamente está autorizada para mayores de 18 años y separarla a 5 meses del esquema previo. Y el booster igualmente, solamente pacientes inmunocomprometidos o arriba de 50 años. La vacuna de AstraZeneca tiene una menor eficacia, también son 2 dosis, su eficacia oscila entre el 60 al 90%. Las dosis las vamos a separar por 4 a 12 semanas entre ellas y el booster como tal con AstraZeneca no está recomendado por las guías americanas, pero pues recordar que ese es el problema, es una vacuna que es inglesa, es de Reino Unido
y no hay tanta información entre las guías, porque las guías son como tal americanas. Entonces, aquí en México pues sí hemos dado el booster de esto. En general se recomienda actualmente que sí demos un tercer booster a toda la población, pero ya el cuarto booster solamente darlo a aquellos que pues tienen factores de riesgo arriba de 50 años o alguna condición que inmunosuprima al paciente. También cosas importantes, se ha visto que con la vacunación se hablaba mucho de los efectos adversos, que si nos daba miocarditis, que si nos daba alguna secuela neurológica como Guillain-Barré o efectos trombóticos con AstraZeneca. Si bien sí estuvieron descritos, la verdad en todos estos efectos adversos, la prevalencia de complicaciones fue baja. En cuanto a la miocarditis, no hubo ninguna defunción secundaria a esto y todos tienen un curso relativamente leve. Actualmente la recomendación es continuar con vacunación para toda la población. Los efectos adversos son pocas veces, más bien se presentan poco. Entonces, ahorita el beneficio es mayor de sí vacunarse versus pues la incidencia de efectos adversos. Y en cuanto a otras recomendaciones, pues también tenemos lo que es continuar con el equipo de protección, principalmente personal de salud que están cuidando pacientes que tienen o se sospecha que tengan COVID. Ahorita solamente la protección es si están en lugares que haya gran cantidad de aerolización, pues continuamos con la recomendación de N95. Si no estamos en un lugar que haya gran aerolización, podemos utilizar de las mascarillas quirúrgicas normales y pues cuando sea apropiado utilizar guantes y protección de ojos igualmente. En cuanto al embarazo, recordar o bueno, más bien tener por ahí en nuestra mente que no va a aumentar la probabilidad de que la paciente tenga COVID, es decir, está embarazado no aumenta mi probabilidad de tener COVID, pero sí puedo empeorar mi curso clínico, puedo llegar a tener una enfermedad más severa si estoy embarazada al momento de infectarme. En cuanto a la transmisión vertical, solamente se ha reportado en un 2% y es segura la vacunación durante el embarazo, principalmente hay que hacerlo previo al embarazo o durante el primer trimestre. Se puede realizar también en el segundo. Ya en el tercero no está tan recomendado, pero no porque sea inseguro, sino porque pues ya en este lapso no nos va a dar el suficiente tiempo para que se desarrollen los anticuerpos y en el tercer trimestre es donde se ven la mayor cantidad de complicaciones. Vacunarse o tener COVID durante el embarazo no aumenta el riesgo de abortos o anormalidades congénitas, pero infectarse con COVID durante el embarazo sí aumenta lo que es el parto pretérmino y aumenta el riesgo de preeclampsia. Por eso es importante vacunarse previo o durante el primer trimestre. Y bueno, eso sería todo por el momento. No sé si tengan alguna duda. Bueno, de igual forma, si les da un poco de pena preguntar por aquí les dejo mi Instagram, me pueden mandar preguntas y yo les resuelvo sus dudas y también les puedo compartir la presentación. Sí, en cuanto al tiempo recomendado de aislamiento, como les decía, posterior a los 7 días ya un paciente no es infeccioso, entonces actualmente el tiempo de aislamiento sea de 7 a 10 días, sobre todo si son pacientes con un curso leve. Ok, otra pregunta que dice, me han tocado muchos casos de pacientes post-COVID, leves a moderados, los cuales refieren dolor torácico a la inspiración profunda. Luego podemos considerar como un efecto posterior de la enfermedad. Si, digamos, si no tenía alguna enfermedad cardiovascular previa, no tenía alguna neumopatía previa, sí vamos a considerarlo como una secuela del COVID y estos pacientes, sobre todo con dolor torácico, es importante pedirles un electrocardiograma y referirlos de forma temprana con cardiología. Si es un dolor más de tipo pleural, hay que referirlos con neumología porque a veces son pacientes que van a requerir terapia de rehabilitación guiada por un neumólogo y un terapeuta respiratorio. Bueno, preguntan también sobre antiagregantes plaquetarios en pacientes con COVID. Sí hay también algo de, pues hubo en algún momento la cuestión de que se utilizaban de forma constante.
ya que por la misma inflamación sistémica se veía que COVID causaba eventos trombóticos tanto arteriales como venosos, pero no hay una recomendación actual. Antiagregantes plaquetarios no se recomiendan en pacientes con cuadros leves que se manejan de forma ambulatoria ni en moderados, y como tal los antiagregantes plaquetarios no es lo que se usa. Ya en el medio hospitalario lo que utilizamos pues son anticoagulantes como tal, pero solamente en casos específicos. De igual forma, si tienes más dudas de esto, me puedes mandar un mensajito a mi Instagram y ya te digo qué pacientes hospitalarios sí se benefician de esta cuestión. Tratamiento farmacológico en caso de que no cuente con recursos, pues podrías llegar a hacer una valoración tú. Si refiere un dolor torácico importante, pues pedirle una radiografía, un electrocardiograma y pues valorarlo tú. Si el dolor es bastante importante, puedes iniciar con algo de analgesia, pero pues siempre importante pedir estos estudios, radiografía, electrocardiograma, y pues ya podríamos valorarlo. Siempre te puedes apoyar, digamos, si eres pasante o si estás estudiando medicina y estás trabajando, puedes hablarle a cualquiera de los residentes de aquí de MI, me puedes mandar un mensaje aquí y aquí te guiamos también con eso. ¿A los cuántos días promedio disminuye el riesgo de contagio? De igual forma, es como los mismos días de aislamiento, son 7 a 10 días. Tomen como promedio 7 días. Y del long COVID, déjenme ver si tenemos todavía tiempo. Pues lo más reciente que se conoce es sobre todo del brain fog, lo que son las alteraciones cognitivas, pues sí es un problema bastante importante, son pacientes incluso que se ha visto que han caído en depresión porque no pueden volver a hacer sus actividades como las hacían previamente, eran pacientes que tenían actividades de alto rendimiento cognitivo y ya se ven disminuidos. En estos pacientes, en algunas ocasiones pueden llegar a requerir lo que son inhibidores de la recaptura de serotonina, como lo es la fluoxetina, pero pues ya sería ver casos individualizados, también lo que es alopecia posterior a estos cuadros, también referirlos a dermatología, pero pues ya son pues individualizarlos según las manifestaciones. Bueno, si no hay ninguna duda más al momento, les agradezco su atención y los dejo para que continúen viendo las pláticas de mis compañeros.